ingeniero. Ingeniero. A ver si aparecen todos los que figuran inscritos. O los que no están también aparecen, ¿no? Bien, Halcón Negrete. Alvarado Hualpa. Antelo Taseo. Presente, ingeniero. Apace Vaca. Aramayo Orozco. Arnés Arispe. Presente, ingeniero. Arteaga Ávila. Arteaga Ávila Jordán. Arteaga Rodríguez. Barba Chávez. Barrera Gualipa. Bernardo Brito. Bravo Casanova. Bravo Miranda. Presente. Butrón Meneses. Presente. Calle Paucara. Calvimontes Guerrero. Presente, ingeniero. Campos Navia. Presente, ingeniero. Cárdenas Padilla. Cardone Flores. Presente, ingeniero. Castillo Castillo. Presente, ingeniero. Ingeniero Bernaldo, recién Céspedes entré. Rodríguez. Presente, ingeniero Céspedes. Chavarría Herbas. Presente, ingeniero. Chávez Roda. Presente, ingeniero. Chino Calizaya. Choque Jacinto. Presente, ingeniero. Choque Vázquez. Presente, ingeniero. Claro Leandro. Presente. Laure Silva. Presente. Condori Choque. Cosío Escobar. Presente. Cosío Peralta. Presente. Cuellar Menacho. Presente, ingeniero. Dávila Fernández. Presente, ingeniero. Durán Castedo. Fernández Azcárraga. Fernández Ferrugino. Presente, ingeniero. Flores Condori. Presente, ingeniero. Galarza Guzmán. Presente, ingeniero. García Hurtado. Presente, ingeniero. García Serrano. Presente, ingeniero. Gómez Flores. Presente, ingeniero. Gómez Rivero. González Becerra. González Cabeza. Presente, ingeniero. González Méndez. Presente, ingeniero. Guamán Rosas. Presente, ingeniero. Holguín Castañaga. Presente, ingeniero. Guayata Lucana. Huanca Luque.
Presente, ingeniero. Istuto Noé, Presente. Higena Flores, Julio Aragón, Presente, ingeniero. Limpias Molina, Loza Ian, Presente, ingeniero. Martínez Marca, Presente. Medina Medina, Presente, ingeniero. Medrano Ojeda, Presente, ingeniero. Mejía Terrazas, Presente. Minaya Reynoso, Presente. Montenegro Rocha, Presente, ingeniero. Morales Ávila, Presente, ingeniero. Morón Vargas, Navia Galarza, Núñez Justiniano, Olguera Ocampo, Presente, ingeniero. Orellana Molina, Presente, ingeniero. Oropesa Dávalos, Ortiz Condori, Ortiz Viveros, Padilla Camacho, Presente, ingeniero. Paniagua Mercado, Paredes Flores, Presente, ingeniero. Pascual Tarqui, Presente, ingeniero. Paz Montaño, Presente, ingeniero. Paz Roca, Peña Arteaga, Presente, ingeniero. Pinto Carrasco, Presente, ingeniero. Quiroga Vaca, Presente, ingeniero. Rioja Muñoz, Ríos Melgar, Gutiérrez o Rodríguez Gutiérrez, Presente, ingeniero. Rodríguez Obrina, Presente, ingeniero. Rodríguez Perales, Presente, ingeniero. Rosales Ligerón, Presente, ingeniero. Santiesteban Mauricio, Presente, ingeniero. Sotomayor Rivero, Presente, ingeniero. Terraza Salazar, Toledo Oliva, Presente, ingeniero. Torres Guarachi, Vaca Roda, Presente, ingeniero. Valdivia Salvatierra, Vargas Barros, Vargas Cordero, Vargas Hilacio, Presente, ingeniero. Vázquez Arancibia, Presente. Vela Quispe, Presente, ingeniero. Villarruel Claure, Presente, ingeniero. Ingeniero Ilte Cala, Suñagua Miranda, Presente, ingeniero. bien, tenemos casi un 80% acá de asistentes. Ingeniero, disculpe, ¿me puede registrar en la lista de la Quispe? No me registró. No, esta lista la acabo de sacar en este momento y no está en la lista, así que trabajo con las listas oficiales yo. Disculpe, Estoy ingeniero. en la lista, ingeniero. La lista 97, ingeniero. Ah, pero tenés que contestar cuando yo paso tu nombre. Le Sí, contesté, pero me puso Si cero. te dormiste, bueno, después que yo moví el cursor ya y no estás atento, ya no es culpa mía eso. Ya. Disculpe, ingeniero. Yo entré tarde por motivos de que no tenía internet en mi casa y me tuve que comprar el teléfono a última hora. ¿Será que me puede registrar en la lista, por favor?
Si está inscrito, está registrado. Lo que no tenés asistencia. Asistencia, por favor. No, pues ya pasé la lista, ya no repito 2 veces la lista ya. Soy Arteaga, estoy entre uno de los primeros. Por favor, es que estaba sin internet de última hora y me tuve que comprarle el teléfono. Arteaga Ávila, Jordan Alberto. Bien, jóvenes, vamos a continuar entonces con el avance. Creo que quedamos en los motivos de falla de las uniones por medio de remache o ya sea por medio de perno, cuando están sometidos a la tracción. Y habíamos hablado de 4 posibles fallas. Una de ellas es de la rotura del remache, la otra es el aplastamiento del remache, otra es la rotura de la chapa y el desgarre de la chapa. Con respecto a la rotura de la chapa y al desgarre de la chapa, aunque no es muy difícil hacer el cálculo del diseño, muchas veces se puede evitar, o bueno, se puede evitar de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes, se puede evitar esta sucesión si uno toma en cuenta las consideraciones que deben tener en cuenta a la hora de realizar el proceso de remachado. Es decir, tomando en consideración la distancia que debe tener entre agujeros, si voy a utilizar varios remaches, la distancia que debe existir dentro de un agujero, desde un agujero al borde de la chapa, ya sea a los lados laterales o al lado frontal. Entonces, esta situación de acá se puede omitir en el cálculo y nos vamos a concentrar en este tipo de falla. Es decir, en la falla debido a la rotura del remache y al aplastamiento de la cabeza del remache. Entonces, fallo por cortadura, dice, si la tensión de cortadura en los remaches o pernos es superior a la admisible, es decir, si la tensión de, vamos a llamarla de diseño, del diseño, ¿no? O la de operación es mayor que la tensión admisible del material del cual está fabricado los remaches, entonces esto va a ocurrir, es decir, se va a romper esto, si eso ocurre. Es lo que me dice ahí, si la tensión admisible del material de los remaches, la unión se romperá, dice, ¿no? Ya habíamos hablado de la tensión admisible, de acuerdo a las características de los materiales. Hay muchas situaciones en las cuales yo puedo encontrar tabulados estos valores y hay otras situaciones en las cuales, bajo ciertas consideraciones de los fabricantes o de los diseñadores,
uno lo puede calcular. Voy a anotar estas fórmulas, creo que no los tienen en el formulario. Lo vamos a utilizar de aquí para adelante. Dice, yo puedo considerar la tensión admisible de diseño cuando yo estoy haciendo un diseño, de mi diseño, como igual a la tensión admisible para mi diseño, por lo menos, ¿no? Si cumplo esto, voy a llegar al límite, digamos, al esfuerzo por el cual está diseñado o está las características que tiene el material. Y aquí hay un criterio, no recuerdo exactamente el autor, hay un criterio que utilizan, por ejemplo, el SSUI como referencia. Hay otro criterio que utiliza el SSU como referencia. Ya habíamos dicho esto, que esto es el esfuerzo al punto de excedencia y esto es el esfuerzo último a la tensión. Introduciendo una variable que se llama factor de diseño, que muchas veces el diseño consiste en determinar este valor. Está relacionado esto un poco a la seguridad. Creo que en algunos casos algunos autores lo llaman como factor de seguridad. Entonces, esto que yo le voy a escribir y que le voy a anotar aquí son consideraciones que han hecho algunos de los fabricantes y sugieren que uno utilice ese criterio. Hay otro. Si uno encuentra otros valores, otra metodología, otra fórmula para calcular esto de acá, en el caso de que ustedes lo hagan, si me ponen la fuente de información, su respuesta es válida. Pero si sale que es inventada o no tiene una fuente de respaldo, entonces no sirve. Entonces yo puedo tomar como el esfuerzo del diseño es igual este factor 0,5 SI sobre N. Esto simplemente lo voy a mencionar. Por ejemplo, hay otro que dice que el esfuerzo cortante de diseño es aproximadamente, no está exacto, esto creo que es 60 o 0,34, el SSU sobre N. Estos criterios de acá son propuestos por algunos autores y diseñadores. No lo vamos a utilizar yo me voy a referir en este valor de acá para que tengan un poquito de recuerdo. Les había hecho esta gráfica, el esfuerzo, digamos, respecto a la elongación. Esto está en centímetros, esto está en PSI. Yo me iba, digamos así, y aquí había, este es el SSUI, este es el SSU. Siempre el SSU es mayor que el SSUI. Lo pueden verificar, lo pueden repasar. Y el esfuerzo a la tensión del diseño es igual a SSUI sobre N. Si acaso yo no lo encuentro en tablas, estos valores, entonces voy a calcularlo por con estas consideraciones. Y lo vamos a utilizar
de aquí para adelante, para cualquier material de cualquier elemento de máquina que estemos considerando su diseño. O sea, si no tengo la información en tablas, llámese del esfuerzo admisible y al corte y a la tensión o a la compresión, entonces yo lo voy a calcular de esa manera. Se los anoto ahí porque creo que no están estos valores o estas fórmulas en las tablas. Pero además queda definido el valor de n y toma valores .5 es hasta donde yo he visto que figuran en las tablas. No sé si hay alguien que tome algún valor mucho más seguro. Y esto está referido más o menos a la seguridad. Porque si yo coloco, digamos, un valor, le voy a poner un ejemplo, quiero calcular cuál sería el esfuerzo de diseño para el acero, por ejemplo, IC 1040, estirado en frío. Puedo irme a la tabla, que ustedes lo tienen ahí a mano, y el acero IC estirado en frío, el 1040, me dice que el SSU y el SSUI es 71. Voy a poner N igual a 3. ¿Cuál sería, digamos, mi esfuerzo referencial de diseño? Sería 0,5 por 71 dividido entre 3. 71 dividido entre 6 viene a ser esto. Pueden determinarlo cuánto les da. O 11.830 PSI. ¿Le sale eso? Sí, ingeniero, sí, sale. ingeniero. Ingeniero. Es decir que mi esfuerzo, este sería el de diseño que yo voy a hacer, y también estoy diciendo que esto es igual al admisible si, voy a llamarlo acá el de operación o llamémoslo el real de mi cálculo, es igual a 12.000 PSI. Entonces, lo que yo comparo y lo que dice este criterio es de que si el esfuerzo de operación es mayor que el esfuerzo admisible, en este caso yo he definido que mi esfuerzo admisible es igual al esfuerzo de diseño, entonces esto de acá no serviría. ¿Por qué? 12.000 es mayor que 11.830. Entonces, no, ok, no me sirve. Pero si yo con el mismo material diría N igual a 4, entonces, ¿cuánto me sale el esfuerzo de diseño? Con N igual 4, 71 dividido entre 8 me da 8.875. ¿Están sacando eso, correcto? Sí, eso sale, ingeniero.
Fíjense, en este caso, el real es 12,000 y sigue siendo mayor. Pero si en lugar de 3 o de 4 asumo que n es igual a 1 o n es igual a 2, la cosa cambia, porque diría 71,000 dividido entre 4, por ejemplo, me da 17,750. Y 17,750 es mayor que 12,000. Entonces, este valor de n le está dando, vuelvo a decir, en algunos autores, en algunas situaciones, se considera, digamos, como un factor de seguridad. Y fíjense cómo le varía o le modifica, digamos, sus conclusiones del diseño. Este es un valor que lo asume el diseñador. Y estoy dándole diferentes valores que se manejan de acuerdo al criterio del diseñador, entre 1 y 5, los más conocidos. ¿En base a qué lo voy a determinar yo ese valor de factor de diseño? En base a la información que tenga de mi uso que le voy a dar a ese elemento de máquina. Por ejemplo, si yo estuviera usando un perno en alguna maquinaria que está sometido a mucha vibración, entonces mi valor de n tiene que ser grande o va a ir hacia el más grande. Y si tengo mucha carga, mucho esfuerzo, pero si yo voy a utilizarlo, el elemento de máquina en una aplicación que es, digamos, de un trabajo suave, entonces ese valor puede ser 2, por ejemplo, puede ser 1. Muchas veces ese valor es dato, es información, y otras veces lo asume el diseñador. Entonces, como referencia, si no tengo yo información en el enunciado, se recomienda que para uso industrial, el normal, es decir, un uso industrial normal, yo tome un valor de n igual a 3. De ahí para adelante ya es una situación que le va a permitir definirlo en base a la información. Les menciono bien claramente esto porque después lo vamos a ver cuando diseñemos tornillos de potencia, cuando diseñemos la chaveta, lo vamos a ver cuando diseñemos los ejes. Se utilizan estos valores de n. Bien, entonces, aclarada esta situación, voy a continuar con esto de acá. Fallo por aplastamiento. Es decir, en la primera hemos definido que esto de acá es la representación del esfuerzo al corte. Y cuando dice al aplastamiento o a la compresión, entonces utilizo esta letra para representar el esfuerzo debido a la compresión. Y me dice, la unión podría fallar si un remache aplastara el material de la placa en la zona de contacto o bien el propio remache fuera aplastado por la acción de la placa. Estas dos situaciones son las que nosotros vamos a calcular. Vuelvo a mencionarle que ya le aclaré esto, el fallo por rotura de la placa, una pieza que está sometida a la tracción de una unión mediante remache, se puede producir el fallo de la rotura de la sección debilitada por los agujeros. Es específico esto. Los agujeros de la chapa hacen de que esa zona se debilite y sea la primera en romperse.
Pero si yo guardo, dice, las recomendaciones de los fabricantes o de los diseñadores, de tomar en consideración de mantener ciertas distancias entre, es decir, esta distancia, aquí está el agujero, esta distancia de acá, esta distancia de acá, es decir, esto es L, la distancia del agujero al borde de la chapa, ya sea al frente o a los costados. O también puede suceder que yo tenga esto de acá. La distancia L1, ya esta la vamos a llamar L2. La distancia entre agujeros. Si yo sigo las recomendaciones de cuánto debe ser esta distancia, entonces este sistema no va a fallar. O sea, se va a romper el remache o se va a aplastar el remache, pero no se va a romper la chapa. Como este caso de acá, ¿ves? Se rompió la chapa. Lo mismo sucede con este de acá. Es decir, la chapa no se va a desgarrar por acá. Es decir, cuando hablamos de desgarre de la chapa, si yo tengo un agujero aquí y debido al esfuerzo al que está sometido, este agujero en vez de mantenerse circular, se hace alargado. Entonces ya ahí hay un juego de esto al estar trabajando y puede llegar ya a desprenderse, como se dice, ¿no? Y vuelvo a mencionar acá, las roturas por fallo de la chapa, la tracción en cortante, no suelen considerar en el cálculo de la unión, ya que se evitan al tener en cuenta las recomendaciones en cuanto de las normas en cuanto a distancias mínimas entre agujeros y entre estos y los bordes de la chapa. No obstante, dice, la comprobación de una determinada unión a estos dos posibles fallos no resiste ninguna dificultad. Y recomienda, dice, utilizar la tensión admisible de la tracción en el primer caso y la tensión admisible de la cortadura en el segundo. En este caso, si la chapa se va a romper, voy a utilizar esas características de los materiales de la chapa. Entonces nos centramos en el cálculo de las uniones remachadas o empernadas debido a fallas por cortadura del remache o fallo del remache por aplastamiento. Y aquí tenemos un ejemplo, dice, supongamos que deseemos unir dos chapas de espesores E1, E2 mediante una fila de remaches o pernos y propongamos calcular el número de ellos necesarios para que la unión resista la fuerza. Entonces, es decir, yo aquí tengo el enunciado, le podría decir, tengo dos chapas de espesores E1, E2. Puedo tener su longitud de la chapa, puedo tener el ancho de la chapa como datos adicionales. Y obviamente le voy a dar como dato la carga. Y si voy a calcular el número de remaches, como me dice acá, esto de acá también debería de ser dato. Y vuelvo, si voy a calcular el número de remaches, esto también debería de ser dato, el diámetro del remache. Bien, veamos entonces, admitiremos que el esfuerzo se distribuye uniformemente en todos los elementos de unión. El cálculo a cortadura se hace considerando un reparto uniforme de tensiones cortantes sobre la sección recta del remache. Y la tensión admisible o el esfuerzo cortante es igual a la carga aplicada. Esta fórmula la deben conocer
desde física o desde resistencia de materiales, es igual a la carga aplicada dividido entre el área. P, a veces uno utiliza F, a veces utiliza Q. Normalmente vamos a utilizar estas dos. Entonces, donde tau es el esfuerzo admisible al corte del remache, P es la fuerza aplicada y D es el diámetro del remache. Para aclararlo, por lo general, yo en todos los formularios utilizo la letra D, digamos, mayúscula, para representar el diámetro del remache. Por otro lado, el área que está sometida al corte, ya sea que tenga un remache o un perno, esta área de acá, y esta área es igual a pi por d al cuadrado sobre 4. Estoy hablando del área al corte. Es muy diferente al área a la compresión. Entonces yo tengo todos los elementos para poder introducir la cantidad de remache en mi fórmula. Aquí voy a poner el esfuerzo admisible, sería igual a la carga aplicada dividido entre el área. Pero estaría dividida, o sea, compartida entre la cantidad de remaches que yo utilice. Entonces, de aquí yo puedo calcular, es decir, las variables que tiene esta ecuación son, si expreso área en función al diámetro, entonces mi variable puede ser el diámetro, puede ser determinar cuál es la carga que puede soportar este sistema o este diseño de esta unión. Si tengo 4 remaches de 1/4 de pulgada y lo estoy fabricando con un material IC 1020. Entonces puedo calcular esto. Hola. O también puedo calcular esto, que es lo que me pedía aquí en el enunciado que hicimos. O puedo calcular esto de acá. Es decir, aquí tengo una ecuación y tengo 4 variables. Entonces, si tengo una ecuación y 4 variables, solamente podría calcular una de ellas. Por lo tanto, las otras deben ser datos o deben ser con alguna fuente de información. Bien, siguiendo, digamos, entonces, voy a calcular el número de remache. O sea, ya esta expresión, simplemente despejando, ustedes pueden determinar que el número de remache, en realidad esta T es debido a la falla, a la cortadura, quiere decir esto, es igual a esto de acá. Donde la carga tiene que ser dato, la tensión admisible tiene que ser dato y el tamaño del perno también tiene que ser dato. De lo contrario, no voy a saber cuántos remaches necesito. Y bueno, está la otra situación que de ahí yo puedo despejar cualquiera de ellas, ¿no? Puedo despejar el diámetro, puedo despejar el esfuerzo admisible para saber, o sea, otra pregunta, por ejemplo, en mi diseño sería, voy a unir estas dos chapas para someterlos a una
tensión o a una tracción de 20,000 libras. Para ello cuento con 2 remaches y tengo el remache es de media pulgada. Entonces tengo los datos, el diámetro es 2 pulgadas, el número de remaches es igual a 2, la carga que le voy a aplicar es de 20,000 libras. La pregunta es, ¿qué material? ¿Qué material se puede usar? ¿Quién me puede decir cómo hago eso? Vamos a ver, Celina Huanca. Sí, ingeniero. ¿Cómo puedo hacer eso? Creo que no me escucha. ¿Qué muy bravo estás escuchando? Ingeniero. A ver, la misma pregunta, ¿qué puedo hacer? Con los datos necesarios, no sé, calcular la tensión admisible y ver a qué material puedo tomar ahí, con ese dato. O sea, calcular la tensión de operación y ver cuál es la tensión admisible para que la soporte ese tipo de material. Tengo que calcular esto de acá, en ese caso sería, cuando digo qué material, entonces esta sería mi incógnita. Este valor que yo saque, el admisible, lo voy a comparar en tablas y voy a encontrar, supongamos que yo encontré un valor muy cercano a lo que tengo en tabla. No hay mucho en este tabulario, porque obviamente no se puede poner pues el catálogo acá, ¿no? Son para resolver algunos problemas y indicar de dónde o cómo yo los puedo determinar. Tienen ustedes, por ejemplo, en la tabla 21, esfuerzos admisibles, dice para tornillos, que también se puede utilizar para remache. Si yo hubiese encontrado de que este valor, por ejemplo, era igual a 9,800, ¿ya? Cuando me voy a tabla, veo de que el material a usar sería un acero de acuerdo a la norma ASTM A307, que tiene un esfuerzo admisible igual a 10,000 PSI. ¿Correcto? Pero si yo no encuentro, es decir, me salió a mí, por ejemplo, en el cálculo, este cálculo de acá me salió, por ejemplo, voy a poner ahí 5,500 PSI. Me voy a mi tabla. Y bueno, pues aquí en este tabulario no encuentro uno para poder compararlo y decir de qué material es. Obviamente, si yo tengo el catálogo de los materiales, voy a encontrarlo fácilmente.
pero ustedes no, estoy seguro que nadie va a estar con su catálogo de las características de los materiales. Pero lo que puede hacer es de que considerar esto y decir si el esfuerzo cortante de diseño es igual a 0,5 por SI sobre N, entonces yo determino el S sub I, que es igual a N por dividido entre 0,5. Y veamos qué me sale. A ver, si saqué 5.500 y además, obviamente tengo que asumir el valor de N. Vamos a poner que N es igual, vuelvo a decir, 3 es un valor muy utilizado. Entonces digo 3 por 5.500 dividido entre 0,5. Esto me da aproximadamente 31.000, ¿no? 3 por 2, 6, por 5, 30, 33.000. ¿Correcto? Sí. ¿Pueden corroborar eso? Sí, está bien, ingeniero. Eso sale, ingeniero. Bueno. Entonces yo he calculado un S sub I de 33.000. En este caso yo me voy a la tabla del apéndice 3, propiedades de diseño para los aceros al carbón. Y voy a buscar un valor de el S sub I de 33.000. Entonces me empiezo a fijar y encuentro el acero IC 1020 laminado en caliente es 30.000. Es decir, usted es el diseñador y puede decir que asumiendo un determinado riesgo se anima a utilizar ese acero. Aunque le faltan, y digamos así, le falta 3 pesos. Puedo pedir rebaja, ¿no? Pero esa rebaja me puede costar que se caiga, digamos, mi estructura. Lo más conveniente es irse al inmediato superior. Entonces sigo buscando y encuentro ahí, por ejemplo, un acero 1117 que dice que es un acero laminado en caliente, donde el K sub I es 34.000. Pero si sigo buscando, encuentro el 1213 laminado en caliente y el valor del S sub I es 33.000. Entonces he ajustado, digamos, mi diseño y puedo decir que el material que yo voy a utilizar es un acero IC 1213 laminado en caliente. ¿Queda claro? Sí, ingeniero. Si Sí, no están ingeniero. usando sus tablas, están perdidos porque después no me va a decir ¿y cómo sacó? ¿De dónde salió? O el criterio, en fin. Esto es aclarativo porque va a aparecer preguntas que le diga, a ver, determinamos estos valores y de qué material va a estar fabricado, pregunta que lo puedo complementar. Y si no sabe responderlo o no sabe determinar, bueno, pues ya sabe, ¿no? Si no responde completa la pregunta, no suma. Bien, sigamos. Vamos ahora por el lado de la compresión. Y decimos, bueno, lo vamos a decir simplemente que esto de acá es el esfuerzo admisible a la compresión, aunque también se utiliza para la tensión. Tiene su pequeña diferencia, es lo mismo que yo, digamos, agarre algo y le aplique así a una parte muy pequeña o diga a esta parte de acá lo voy a comprimir. Utilizamos esta simbología. Entonces, sigma sub C, así lo decimos, sigma sub C admisible, es la tensión admisible a la compresión en la chapa.
Y también el mismo ejemplo que le puse, tengo 2 chapas que va a estar sometida a la compresión y quisiera saber yo cuántos remaches necesito para que me soporte una carga determinada si conozco el diámetro de los pernos y conozco el espesor de las chapas. ¿Correcto? Nuevamente, esto de acá es igual a la carga dividido entre el área. Si definimos, ya lo mostré anteriormente, si digo el de diseño, para poder, y considero que es igual al admisible, ya le dije, esto es igual a S sub I sobre N. Así lo puedo calcular, ¿no? Pero partiendo de acá, donde aquí lo que cambia es el área. El área es igual al diámetro por el espesor. Si los espesores fueran diferentes, entonces tomo el espesor del más débil. Y nuevamente aparece N sub C, viene a ser el número de remaches o de pernos si la falla es a la compresión. Entonces tengo esto de acá. Y ahí puedo determinar el número de remaches si la falla es debido a la compresión. Donde E es el espesor menor de las chapas a unir, N sub C el número mínimo de remache, D es el diámetro de remache, vuelvo a mencionar acá, E es el espesor de las chapas más delgadas. Y sigma sub C, la tensión admisible de la compresión, donde N sub C el número mínimo de remache. Repitiendo algunos, ¿no? Estas fórmulas en general no están incluidas en el formulario porque no son muy difíciles de recordarlas. En todo caso, esto de acá, ¿qué más tenemos? Bueno, ya sea a la tensión, ya sea a la compresión, al corte. También podemos hablar de flexionante y torsionante, es decir, el esfuerzo a la torsión y el esfuerzo a la flexión. Es decir, identificamos, a ver, tensión, que también podemos tomarlo como compresión. Tenemos torsión, flexión, es decir, esto es F sub T, F sub T minúscula, simplemente flexión, y la otra que es la cortante, que es una FB, o esfuerzo vertical cortante. Algunas de las nomenclaturas que se utilizan, pero para que ustedes se acuerden, han debido ver, por ejemplo, esfuerzo flexionante, esfuerzo a la torsión, esfuerzo a la compresión y esfuerzo a la tracción o a la tensión. Y cada uno tiene su fórmula con algún factor que interviene ahí. Aquí está alguna de las normas que uno debería de leerlas o buscarlas. Por ejemplo, dice, de acuerdo con la norma española MB 103, es bastante antigua, suponiendo P como una carga ponderada, dice, podemos considerar como valores admisibles para cortadura y compresión lo siguiente. Vuelvo a mencionar que nuevamente a través de esta norma uno puede encontrar valores de el esfuerzo cortante admisible
y el esfuerzo a la compresión admisible con esta relación, definiendo beta y sigma su R. Estos valores están tabulados y son característicos de materiales. Lo que ha hecho esta norma es agrupar materiales que están en el orden de ciertos valores y utilizar esto de acá, que de acuerdo a esta norma lo tiene en tabla. No sé si lo tengo yo acá, tengo la tablita esa, lo vamos a ver. Bueno, no lo tengo, pero dice aquí, ¿no? Entonces, define a beta como un coeficiente que toma el valor de 0,8 si yo utilizo remache o tornillo calibrado. Acuérdese que definimos que los pernos o los remaches pueden ser, como dicen algunos ahí, de grado o calibrados y comunes, u también se lo conoce como ordinarios. Entonces, si los pernos y los remaches son calibrados, ese valor de beta es 0,80. Y si los pernos o los remaches no son calibrados, entonces ese valor es 0,65. Y fíjese que tiene sentido esto porque el material de un perno común o de un remache común tiene menor resistencia. Entonces esto le ayuda ahí, ¿no? Y sigma su R, vuelvo a decir, es de una agrupación de materiales que tienen similares características. Es la resistencia de cálculo del acero del elemento de unión, en este caso del perno o del remache. Normalmente se considera igual a 2400 kP sobre centímetro cuadrado para roblones y 2400 o 3000 para pernos, según la clase de acero. ¿Ve? Ha agrupado los aceros en 4D y en 5D. También define el esfuerzo admisible a la compresión como igual a alfa o igual a sigma sub U. Fíjense que este es otro criterio. Yo le di un criterio que lo definía a este sigma como igual al de diseño y esto es igual a S sub I sobre N. Aquí no aparece N. En este otro también que definimos que esto de acá era igual al de diseño y es igual a 0,5 S sub I sobre N. Aquí en esto no aparece N, pero aparece estas consideraciones. Si uno quisiera, digamos, hacer su diseño y tomar en cuenta esta información, puede hacerlo. Simplemente tendría que tener a mano la tablita donde encuentra los valores de beta para pernos, diferenciando pernos comunes y pernos ordinarios y encontrar los valores de sigma sub R y también de sigma sub U. Y aquí me lo define a alfa, toma valores, dice, de 2 para pernos ordinarios y 2.5 para pernos o remaches calibrados. Y sigma sub U, resistencia al cálculo de acero, y aquí tiene específicamente para el grupo de acero A37, A42, hasta el A52. Cuando yo hago un diseño, es decir, el diseño, le puedo pedir diseñar esta unión y lo que yo requiero es que me determine el número de remache. Quiere decir que le estoy dando el diámetro, le estoy dando la carga y le estoy dando el material. Y lo que está buscando es el número de remache.
El análisis debe ser, digamos, hecho tomando en consideración que la unión esa puede fallar debido al corte o puede fallar debido a la compresión. En ese caso, lo que hace uno es determinar por ambos lados el número de remache. Es decir, determino el número de remaches debido al corte y debido a la compresión. Dice, resulta fácil ver la condición que se ha de verificar entre el valor del espesor menor de las chapas y el diámetro del elemento de unión para que el cálculo se haga de una u otra forma. Entonces, para que vea la relación que existe entre el diámetro de remache y el espesor de la chapa, lo que se hace es igualar el número de remache. O sea, hice mi diseño y calculé el diámetro, el número de remache debido a la falla por cortadura y debido a la falla a la compresión. Estas ya las tenemos, esta fórmula, y las igualo. Entonces, aquí hay elementos que se pueden simplificar. Fíjense. Bueno, aquí tengo 4 entre pi. Esto de acá puede ser otro valor, otra constante. Y de acuerdo a la definición, esto de acá y esto de acá, que dice, dijimos que era igual a beta, sigma sub u, y esto de acá era igual a alfa, sigma sub r. ¿Correcto? Es decir, esos también son constantes de los materiales que yo voy a utilizar. O sea, son características específicas del material. Y aquí lo tengo nuevamente. Entonces, simplificando, me queda que todo esto de acá, que aparece aquí, se produce una nueva constante. Obviamente, característica propia de cada material. ¿De dónde yo puedo determinar de que el espesor de mis chapas es igual a gamma por D? ¿El diámetro es función del espesor o el espesor está en función del diámetro? Depende cómo lo quiera ver ahí, ¿no? Y también se han dado el tiempito de buscarle los valores de gamma para distintos elementos, tanto para aceros calibrados como, digo, para pernos calibrados como para de rosca ordinaria. Y eso sí se puede mostrar en esta tabla. Puedo utilizar estos criterios para poder resolver mi diseño. Por lo tanto, dice, la unión mediante una fila de remaches o pernos, cuando estos trabajan a cortadura simple, se calculan a cortadura cuando el menor espesor de las chapas a unir verifique. Es decir, yo tengo una unión y vamos a poner varios remaches, una fila de remaches, ahí está. Entonces, cuando una fila de remaches o pernos, estos trabajan a cortadura, es decir, la falla es debido al corte, se calculará a cortadura, dice, cuando me recomienda que el diseño lo haga, que va a fallar a la cortadura, cuando se verifica que el espesor de la chapa es mayor que esto por el diámetro. Si yo tengo esa información, entonces me voy a orientar a calcular mi diseño debido al corte. Y a compresión o aplastamiento de la chapa,
cuando E es menor que esto por D. Entonces aquí utilizo esto de acá, al aplastamiento. O determino el número de remaches debido a la compresión, o determino el número de remaches debido al... Eso significa que yo tengo que darle, o usted tiene que conseguir el valor de gamma, y yo tengo que darle el diámetro de remache y tengo que darle el espesor de la chapa. Si se cumple eso, entonces solamente necesita hacer un cálculo. Si verifica esto, el diseño que hace es debido a la falla de la cortadura y simplemente calculo el número de remache debido a la falla al corte. Si verifica esto de acá, el diseño lo hago calculando el número de remaches debido a la compresión. Y aquí vuelvo a tomar algo que ya le aclaré en la anterior clase. Es decir, este agujero que yo haga en una chapa está en función al espesor, le dice. Y creo que se lo mostré, no recuerdo bien si el diámetro era igual a la raíz de 5e, creo, menos 0,2 creo que era, cuando tengo las dimensiones en centímetros. Es decir, el diámetro de los agujeros es función del espesor de la chapa. De entre líneas de lo que yo les estoy mostrando acá, van a tener ustedes preguntas, y así puntuales, pero como se dice, rebuscadas, o como dirían de repente ustedes. ¿Qué les puedo decir? A ver, cuando, por ejemplo, hago el cálculo del número de remaches a la cortadura, ¿cuándo? Céspedes Rodríguez. ¿O en qué situación yo hago mi diseño cuando tengo información suficiente y voy a calcular el número de remache a la cortadura? Voy a calcular el número de remaches a la cortadura si el espesor es mayor que una respuesta puntual. No me dijo eso. Dicen, ¿cómo? ¿De dónde? ¿De dónde se ha inventado? Me va a decir, ¿no? Y dónde se lo estoy mostrando acá. Si no lo leyó eso porque el signo de mayor y el signo gamma no le gusta mirarlo, pues no lo va a pillar la respuesta. Le estoy hablando de preguntas conceptuales y teóricas que salen de esta lectura. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Bien, esta dice, una unión mediante costura simple tiene el inconveniente, cuando habla de una costura simple, es decir, una hilera, tiene el inconveniente que el efecto del esfuerzo portante en la sección resta, se añada un momento debido a no tener las fuerzas iguales y opuestas aplicadas a la chapa en la misma línea de acción. Es decir, se produce un momento flexionante, dice, ¿no? La existencia de ese momento tenderá a provocar una deformación de la costura del
del tipo indicado en la figura A y B. Cuando yo tengo una sola, fíjese, puede ocurrir una sola fila, puede ocurrir esto de acá. En cambio, si tengo dos filas de remache, esta se puede mejorar, digamos, ¿no? Según trate de uniones con una o dos filas de remache. Para evitar este tipo de deformaciones, un arreglo que se puede hacer en las uniones de las chapas es colocar, algunos le llaman como solapa o un refuerzo al medio o encima. En este caso, estoy colocando las chapas así. Y encima estoy colocando otra chapa y aquí encima estoy colocando otra chapa. Y recién aplico la unión. Lo que se puede provocar acá es de que el remache pueda sufrir doble cortadura. Este es un arreglo y este es otro, en el cual simplemente tengo acá, por ejemplo, la chapa y aquí al medio hago pasar otra, ¿no? Entonces, aquí coloco el remache y aquí me faltó espacio. Y aquí coloco el otro remache, que viene a ser esta. Son las dos formas de evitarse cuando yo tengo una sola fila de remache y que se pueda producir momento flexionante. Se puede hacer este tipo de arreglo, pero en este caso, fíjese, se puede producir que el remache se rompa por acá o se rompa por acá. Igual acá, ¿no? Que se rompa por acá o se rompa por acá. Hay dos secciones de remache que están afectadas al corte. En ese caso, el elemento de unión trabaja, dice, a doble cortadura. Para el cálculo a cortadura y calcular el número menor de remaches o pernos se tendrá entonces. Fíjense que aparece doble cortadura. Doble cortadura. Y la fórmula de un sistema de unión por medio de pernos o remaches que está sometido a doble cortadura, que es este tipo de arreglos. Cuando vea este tipo de arreglos está a doble cortadura. Entonces cambia y vamos a ver a simple cortadura. Teníamos a simple cortadura, ¿dónde está? N, aquí está. A simple cortadura, 4P tau admisible d cuadrado por pi. A doble cortadura, el valor de 4 se convierte en 2. Ahí está. Se puede ver, ¿no? Doble cortadura. Para el cálculo por aplastamiento, tenemos también esta fórmula y puedo expresar cuando los elementos están sometidos a doble cortadura, estas expresiones se convierten en ese caso a doble cortadura. El espesor es igual a 2 veces a simple cortadura. Esto es simple
doble. Y aquí está. ¿Cuál es la condición que debe cumplir? Las uniones mediante pernos o remaches cuando trabajan a doble cortadura se calculará, dice, ¿no? A cortante cuando el espesor menor satisfaga la siguiente relación. Vuelvo a decir, probables preguntas teóricas. Ingeniero, Adelante. usted nos comentaba que si se resuelve el cálculo por remache por cortadura, si el espesor es mayor a gamma por el diámetro, ¿no? Y si es menor Sí. es compresión, pero si es igual, El criterio lo va a sacar el diseñador, pues. Cada diseño hay un desarrollo, un proceso de desarrollo y llega uno a un resultado. Y luego hay una conclusión de su diseño y nuevamente aparece una recomendación. O sea, ¿qué recomienda el diseñador? Si a mí me tocara de hacer eso de ahí, yo, de acuerdo a mi análisis, diría, a ver, ¿cuál es lo más común, digamos, que sucede en haciendo una historia, si vale el término, de las fallas que ocurren en este tipo de uniones? ¿Es a la compresión o es a la tensión o al corte? Pero usted me pregunta si son iguales. Lo lógico es que el número de remaches le dé igual, ya sea por el lado de la cortadura o por el lado de la compresión. Entonces, si tiene diferencia, dice, tiene que elegir el número mayor. Si tiene alguna diferencia, puede ser que le dé ya por un redondeo así, elige el mayor. O sea, calcula por ambos lados y va a elegir la cantidad de remaches que va a elegir es el mayor número. Si, por ejemplo, a la compresión me dio 3 y calculo al corte y me da 3.3. Entonces, yo utilizaría 4, porque en esta etapa de mi diseño, lo que me interesa es tener seguridad y cumplir con especificaciones técnicas. No lo veo todavía el aspecto económico. Ese criterio lo asume el diseñador, pero para eso tiene que tener el respaldo. Tiene que conocer las aplicaciones, tiene que conocer las funciones que está cumpliendo ese elemento y los riesgos que puede ocasionar. No sé si le queda claro. sí, ingeniero, gracias. Lo entendí. Bueno, acá está el esfuerzo, más o menos la gráfica esta que yo les mostraba. Me voy ahí, llego acá, ahí está el punto de excedencia, sigo y se rompe. Aquí lo que muestra es que uno puede hacer una elongación hasta cierto punto y hasta ahí puedo seguir trabajando y no me puedo pasar de ese límite. Por eso dice, considera el SSUI en un cierto porcentaje. No me voy por ejemplo, dice, voy a utilizar el factor de diseño para aclararme, digamos, este concepto. Bueno, después hay criterios
si yo tengo, bueno, aquí es si yo tengo estos temas de tensiones que le afectan, digamos, a la unión debido a tener un solo remache o una sola pila o dos pilas. Bueno, esos arreglos se pueden solucionar introduciendo 3 pilas de remache, por ejemplo, ¿no? Donde esta fila de acá y esta fila de acá son los que absorben mayor carga y esta que está al medio absorbe menor carga. La condición de todo lo que estamos viendo es que las cargas a las que están expuestos los remaches están centradas respecto a la posición del remache. Es decir, tengo o bien el remache lo tengo en esta posición y yo estoy poniendo las cargas aquí. Es decir que este esfuerzo transversal a la sección transversal de remache es cuando le afecta a la cortadura. Pero también puedo tener un perno que esté, digamos, en este sentido y simplemente yo lo estoy utilizando para someterlo a la tensión. En el sentido axial en este caso, en el sentido del eje del remache o del perno. En este caso, transversal. Dice en la que la carga está centrada respecto a la posición del remache. Todo lo que hemos visto se refiere a ese tipo de carga. Dice, se presenta con frecuencia casos de uniones remachadas en las que la carga es excéntrica. Como ocurre en la unión indicada en la figura. Aquí tengo entonces. Aquí tengo esta unión. Vamos a suponer esta es una columna. Esta es una chapa cualquiera. Una chapa o puede ser una viga, o puede ser lo que se llama un perfil en H, un perfil en U, un perfil en ángulo, que lo utilizo remachado a la columna con un sobresalto aquí, con un sobresaliente. El nombre común que tiene esto cuando uno está en una industria, dice, es una ménsula. Esto viene a ser una ménsula. ¿Para qué utilizo la ménsula? Para colocar carga acá, digamos. Si alguno de ustedes, me imagino que ya han ido a alguna industria, ustedes van a ver de que aquí tengo, en esta línea de acá yo tengo mis columnas. Y en esta otra línea sigo teniendo mis columnas. De mi planta, de mi fábrica. Y si yo quiero colocar, o más bien se coloca por necesidades, ya sea de trabajo, de montaje, se coloca un monorriel, una grúa, un tecle, que tiene tanto movimientos verticales como movimientos longitudinales y transversales. Es decir, puedo moverme, si estoy acá, puedo moverme en este sentido, en este sentido, en este sentido o en este sentido, o también en este sentido. Es decir, me puedo a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, al frente o posterior. Eso se llama un puente grúa. Y los puente grúas van apoyados. Aquí debería de tener, bueno, ya sea empernada o soldada, unos sobresalientes en cada una de estas columnas. Y aquí yo apoyo una viga y
que sirve de monorriel. Esta viga ahí está unida. Y encima de esto atraviesa mi puente grúa. Aquí tengo el sistema con su tecle que se mueve en este sentido, arriba, abajo. Han debido ver, ¿quién ha visto por fuera, digamos, San Aurelio, Guavirá, Unagro, cómo cargan y descargan la caña de los camiones? ¿Alguien ha visto? No existe ningún norteño acá en el grupo. ¿Algún montereño, alguno de Minero, Guavirá, no hay? No hay, parece. ¿Nadie? ¿Alguien que viva por la zona sur, por San Aurelio? Ingeniero, yo más o menos vi el proceso. Bueno, primero siempre se hacen trozos más pequeños, ¿no? Y ya sale más picado y por cinta transportadora. No estamos hablando del proceso, simplemente de cómo descargan los camiones que llegan con paquetes de caña. Ingeniero, es como un tipo de pinzas más o menos. ¿De qué? Como tipo pinzas. Con grúas. No, correcto, o sea, la forma de agarrarlo obviamente puede ser con gancho o pinza, como lo llame, pero eso es cuando la caña viene a granel, o sea, agarra usted por montones. Cuando viene la caña con cable, cuando la caña ha sido cortada manualmente y tiene, qué sé yo, 2 o 3 metros, digamos, de largo, entonces forman un paquete. Y eso está ajustado por medio de cable. Cuando llegan a la playa de descarga, tienen el puente grúa, le llaman. Y el puente grúa pues tiene aquí, digamos, no debe tener solamente 4 porque es más largo, debe tener unas 6 o 10 columnas. Y en ella atraviesa esta riel aquí, y sobre esa riel viene montado un puente grúa que tiene opciones de moverse a la derecha, a la izquierda, abajo, arriba, y están apoyadas de esta forma, es decir, aquí vendría la riel sobre la cual voy a colocar alguien que se desplace aquí. Aquí tengo la otra riel y esta se desplaza. En esta parte de acá tengo una estructura. Debe tener un motor eléctrico con un guinche, con su gancho, y aquí tiene su bobina, que para que se enrolle, pueda subir, bajar, ir para allá, venir para acá. Bien, a lo que yo quiero ir es de que ese sistema, por ejemplo, que estamos mostrando acá, es el apoyo que tiene. ¿Para qué? Para que soporte peso. Pero el peso está alejado del centro de gravedad de los pernos o de los remaches. Entonces, estos elementos de máquinas aquí están sometidos a cargas excéntricas. ¿Por qué? Esta carga de acá no está en esta línea ni en esta línea. A eso se llama cargas excéntricas. Le estaba mostrando las aplicaciones que se tiene de este tipo, que hay bastantes. Entonces, cálculo de resistencia simple. Dice, en este caso, el elemento de unión, está sometido a una carga que se llama una carga P cortante,
que se distribuye obviamente entre la cantidad de remache, pero fíjense que esta carga de acá tiende a hacer girar a estos elementos. Entonces existe un momento que es igual a la carga aplicada por la distancia. Y aquí, para poder determinar el esfuerzo al que está sometido, yo tengo que sacar una resultante, una carga resultante. Para sacar esa carga resultante, como tengo 1, 2, 3 o 4 o 5 remaches, y voy a tomar todos, lo que hago es asumir un punto, y en este caso ese punto se llama el centro de gravedad. Para que se acuerden, ustedes han debido calcular, han debido estudiar centros de masa, centro de gravedad, y han visto en resistencia de materiales. Lo vamos a utilizar eso de acá. La carga P, dice, se reparte entre los remaches de forma uniforme, es decir, que la carga vertical cortante, la carga P, es igual a la carga aplicada. Bueno, podríamos ponerle F en este caso para no entre el número de remache. Bien, y esto de acá ya lo vamos a ver con los ejemplos, que vamos a empezar a hacerlo la siguiente clase. Ya hemos visto entonces cuando los remaches o los pernos los utilizo para cargas, ya sea para someterlo a la tracción, a la compresión, y para cargas que son alineadas con, ya sea en línea con el eje del elemento o transversales, y también cuando las cargas son excéntricas. Vamos a ver los ejercicios de los dos diferentes métodos de uso, tanto de remaches como de pernos. Empezamos a hacer la siguiente clase. Si alguien tiene alguna pregunta complementaria, aclaratoria, es ahora. Nada. Bueno, jóvenes, que tengan buenos días. Lo damos por finalizada la clase.